Bueno, buenas tardes, amigas y amigos de Ancestrina. Ahora les voy a hablar acerca de la depresión y el rapé mulungu, que es el rapecito que recomendamos para la depresión. La depresión, como les decía, la ansiedad es una proyección a futuro, la depresión es una proyección al pasado, ¿sí? Ambos trastornos son la incapacidad de estar en el momento presente. Entonces la depresión es que nos quedamos enganchados en algún momento de nuestro pasado que nos produjo mucha tristeza y no logramos salir de ahí. La mente se queda ahí en ese, como un disco rayado, reviviendo lo que nos puso tristes o nos incapacitó de alguna manera y nos deja ahí, de alguna manera se acostumbra, o su zona de confort, la zona de confort de nuestra mente es estar en ese lugar de tristeza, en ese lugar de depresión. Que viéndolo de esta manera, igual cualquier rapecito nos va a ayudar a venir al momento presente. Y si no tienes rapé mulungu y estás con depresión, puedes hacer cualquier rapé que te va a traer al presente y te va a hacer sentir mucho mejor. Lo que pasa es que no te va a llevar a identificar esos lugares donde radican los mismos detonantes que hablaba en el video del Cajueiro. Es igual. Hay detonantes que se quedaron grabados en ese momento del pasado, ¿sí? Y entonces llega un detonante y nos lleva a ese lugar de mucha tristeza, ¿sí? Entonces, si estamos viviendo con el detonante permanentemente, pues vamos a estar en la depresión permanente. Si no, si va y viene, entonces son depresiones que van y vienen igual. Mismo ejemplo, sin dinero, entonces esto no me produjo ansiedad, sino mucha tristeza, entonces me quedé ahí. Y así es, el mulungu lo que nos lleva es a esos lugares de nuestra alma, a esos lugares internos donde de verdad radica, donde de verdad está ese momento y lo trae al consciente. Eso es lo más bonito del trabajo con la ansiedad y con la depresión, porque no es mucho lo que tengamos que hacer más allá de traer estas cosas al consciente. Es difícil porque muchas veces lo que tenemos que darnos cuenta es bastante doloroso, es bastante incómodo. Traerlo al consciente, a veces preferimos desde algún lugar como mejor no recordar, ¿sí? Aunque nuestra vida no esté chévere, es mejor no recordar porque tal vez fue muy doloroso. Pero la invitación es a que si queremos vivir la vida en plenitud, pues lo mejor es traer estos momentos, traer esto, por más doloroso que sea, por más incómodo que sea, es traer estos momentos, y el rapecito mulungu nos lleva a esos momentos, nos permite revivirlos, traerlos al consciente y desde ese lugar sanar realmente. Lo más bonito del trabajo con el rapé es que sí nos lleva a sanar. No es como con el trabajo con los antidepresivos, que en ningún momento estoy en contra. La verdad es que yo considero que hay medicinas que a veces hay que recurrir a ellas. Pero estos medicamentos lo que hacen es adormecer nuestra mente para no estar proyectándonos o inyectarnos más serotonina, ¿sí? Para que haya más serotonina disponible en nuestro cuerpo, y produce como una sensación plana, ¿sí? de emoción plana. No me pongo ni contento, pero tampoco estoy triste, simplemente estoy plano. Eso es bastante incómodo si es el constante de nuestra vida, si ya estoy como para esto toda la vida, y en ningún momento nos llevan a procesar las cosas. Con el rapecito mulungu sí vamos a darnos cuenta y sí vamos a sanar realmente, y podemos darle vuelta a la página y seguir adelante en nuestra vida. Entonces se los recomiendo si su caso es de depresión.